sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Vamos a leer. Sígame con la vista, por favor. Dice la Biblia: Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta sección acerca del amor hacia los enemigos, o el cristiano y el trato con sus enemigos, está bastante ligada con lo que hablábamos la semana pasada con respecto al ojo por ojo y diente por diente. Lo principal es que tenemos que recordar que no podemos desligar el sermón, estas palabras del Señor Jesucristo, obviamente con el contexto del sermón. El Señor está diciéndole a su pueblo, o comenzó diciéndole en el versículo 17 del capítulo 5, que Él no había venido a abolir, ni a abrogar, ni a terminar, ni a cambiar la ley y los profetas, que Él más bien venía a cumplir, que llamaría pequeño a aquellos que enseñaran a los hombres a cualquiera de los mandamientos, hasta el más pequeño, sería llamado pequeño en el reino de los cielos. Ahora, hemos estado viendo ya, creo que debe ser costumbre para ustedes, qué es lo que hemos estado haciendo durante estas palabras o en la exposición de estas palabras de nuestro Señor Jesús. Los fariseos entonces tomaban la ley de Dios, oraciones o frases o mandamientos de la ley del Señor, y o le daban un cambio sutil o a veces inclusive le agregaban cosas. A veces imperceptible para aquellos que creían que ellos tenían precisamente la enseñanza correcta acerca de la ley. Ellos no cuestionaban entonces lo que decían los fariseos y los escribas, sino que asumían que esas interpretaciones eran las que Dios había establecido. Y el Señor Jesucristo entonces comienza a declararles y a exponerlos que la enseñanza de los escribas y fariseos era totalmente distorsionada a la intención que Dios quería originalmente acerca de la ley. Hemos visto con varios de los ejemplos que el Señor Jesús ha dado que Él no cambió ni agregó, sino que lo que hacía era aclarar la enseñanza que la ley del Señor, promulgada a través de Moisés, quería que obviamente gobernara sobre el pueblo de Dios. Y así tal cual con este mandamiento o con esto que estamos discutiendo. ¿Cuál era entonces la enseñanza de la ley con el trato de los enemigos? ¿Cuál era la distorsión que estaban haciendo en este momento los fariseos? El Señor cita la primera frase: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Cualquiera de nosotros que tenga un conocimiento básico acerca de los 10 mandamientos de la ley del Señor, sabe que realmente la ley del Señor exigía eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, nosotros diremos, no puede estar el Señor contradiciendo o en desacuerdo esa cláusula que obviamente viene de la ley del Señor. Pero ellos entonces añadían otro aspecto: aborrecerás a tu enemigo. Tal cual como lo hacían con el mandamiento de no matarás. ¿Se recuerdan? El ejemplo lo hemos hecho varias veces. Allí dice no quitar la vida. De manera que el trato que yo le pueda dar a esa persona, mientras no le quite la vida, entonces no estoy violando el mandamiento del Señor.
Sin embargo, es obvio que la intención del Señor trascendía más allá del simple hecho de quitarle la vida a las personas, sino que el trato que se le debía dar a los hombres o a las mujeres debía ser un trato digno, porque ellos tenían impronta la imagen de Dios. El trato que se le debe dar a una persona siempre debe ser digno de acuerdo a su imagen. Y el hombre y la mujer, lo vimos al principio, son hechos a imagen de Dios. Es la corona de la creación, de hecho. En todas las cosas perfectas y buenas que dice Moisés en Génesis 1 que hizo el Creador, en ninguna tuvo el siguiente comentario: y Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. De manera entonces que la dignidad que tiene el ser humano, el hombre y la mujer, corresponde a la imagen de quien lo creó. Tratar a una persona con una dignidad que no reconoce, o una indignidad, no reconocer esa imagen, es el pecado que precisamente estaba tratando de evitar Dios a través del mandamiento: no matarás. Pero con el mandamiento de amarás a tu prójimo, ellos establecían básicamente el mismo razonamiento lógico. Ahí dice, sí, amarás. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Pero no dice nada de los enemigos. Conclusión lógica: a los enemigos hay que aborrecerlos. Sí, es claro, y yo le voy a enseñar: amarás a tu prójimo. Entonces, ¿dónde está el problema de los fariseos que enseñaban cuál era la sutileza? Que ellos delimitaban y establecían un concepto del prójimo que la ley del Señor no decía. Amemos al prójimo, solamente definamos quién es mi prójimo, y a ese hay que amarlo para cumplir la ley de Dios. Pero todo aquel que no encaje en el concepto de lo que es mi prójimo, entonces es mi enemigo. Por lo tanto, lo puedo aborrecer y lo voy a aborrecer. ¿Qué era la enseñanza entonces que los fariseos estaban distorsionando? ¿Enseñaba la ley de Dios que había que aborrecer a los enemigos? O una pregunta que voy a contestar después, pero se la voy a adelantar para que sepa para dónde vamos. ¿No enseña el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios mandó a los israelitas a matar a sus enemigos, inclusive a arrasar con algunos países completamente? ¿Sí lo enseña o no lo enseña? ¿Cómo se compagina esa enseñanza o ese mandamiento con amar al prójimo? O mejor, ¿no es mejor el Dios, el Jesús del Nuevo Testamento? Porque entonces cambia ese radicalismo, la ira, ese desprecio por otros, donde más allá de mandar a exterminar a aquellas poblaciones que no venían de parte de Dios, es mejor amarlos. ¿Cuál Dios es mejor entonces? Prefiero el del Nuevo Testamento porque se acomoda mejor a una visión de un Dios amoroso. El del Antiguo Testamento realmente es bastante amargo, duro, iracundo, ejecuta el juicio. Esa es la conclusión que debemos llegar. Con la ayuda del Señor, quisiera, con la ayuda de la enseñanza de la palabra de Dios, borrar ese pensamiento de su mente. Pero en primer lugar, vamos a lo primero. ¿Cuál era la enseñanza de la ley con el trato hacia los enemigos? Por supuesto, tenemos que ir a la ley. Vamos a Levítico capítulo 19. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 19, el Pentateuco, la ley del Señor. Capítulo 19, versículos 17 y 18, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esta es entonces la cita de Mateo 5:43 que el Señor hace con respecto a la enseñanza del Señor Jesús. Ellos decían entonces, si vemos por el contexto, que en la enseñanza de Moisés, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado, no te vanguardarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces ellos comenzaron a delimitar la palabra, delimitar el alcance de esa palabra prójimo. Según Levítico 19, se refería a otro israelita entonces. ¿Quién era el prójimo? Si le preguntamos a un fariseo o a un escriba, ¿quién es mi prójimo? Entonces, bueno, aquel que es de la misma nacionalidad que tú, en este caso, israelita. Aquel que es de la misma religión, también. O sea, que fuera un israelita piadoso. Porque recordamos que en la historia también de Israel, a pesar de que eran israelitas, también eran bastante renegados. Eran bastante en contra de la palabra de Dios. Y allí entonces había un problema. ¿Cuál es el prójimo allí? ¿Israelita porque obedece a Dios, está bien la ley? ¿O ya simplemente ya no es mi prójimo y se constituye en mi enemigo? ¿Quién es mi prójimo? ¿El compañero de religión o el compañero de raza? Según ellos, esto delimitaba simplemente para esa calificación a que era el prójimo. Y aquel que no cayera en esa calificación, entonces lo podíamos aborrecer. Es así lo que quería el Señor que entendieran los israelitas. Vamos un momento a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Mismas palabras de Moisés que había estado hablándole al pueblo. En esta ocasión es cuando están a vísperas de salir de Egipto. Es el día anterior a la salida. Y entonces Dios manda a Moisés a decirle a los israelitas que se preparen, que mañana se va a producir la emancipación por fin de la esclavitud de los egipcios. Y una de las cosas que le pide para agarrar provisiones para el largo viaje que les tocaba, ellos no sabían que era por tantos años, pero les tocaba un viaje larguísimo por el propio pecado, por cierto, no fue que fue dispuesto así. Entonces ellos tenían que hablarle a sus vecinos egipcios. Vean el capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a leer. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Era la provisión con la cual ellos versículo 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces aquí vemos cuando Israel va a salir de Egipto y le da el Señor una orden. Van a tomar provisiones y esas provisiones las van a adquirir de sus vecinos. El versículo 3 añade que el Señor dio gracia ante los ojos de sus vecinos, los egipcios, para que entonces dieran abundantemente a los israelitas, y con esas fueron las provisiones que ellos salieron. Y de hecho, cuando construyeron el tabernáculo, muchos años después, el oro, la plata, los utensilios, los minerales, los metales que utilizaron fueron de esa provisión generosa que dieron los egipcios. Y tal vez los vecinos habían entendido, por 450 años nos han servido como esclavos, la producción y la riqueza que tenemos precisamente era por la mano de obra israelí. Entonces eso lo hizo entender el Señor a los egipcios y le dieron generosamente. ¿Por qué estoy haciendo referencia a ese acontecimiento?
La palabra hebrea utilizada en hebreo, en Éxodo capítulo 11:2, que dice, hable cada uno a su vecino, no le digo adivine porque no debe adivinar, ¿verdad? ¿A qué no sabe cuál es? Prójimo. La misma palabra utilizada por Moisés cuando escribió Levítico 19:18. Entonces miren, entonces cómo a veces la gente le gusta olvidar lo que le conviene, pero retiene lo que le conviene también. Para aquel momento, el extranjero, bueno, o el no israelita, era un prójimo. Usted se imagina al israelita llegando, Moisés dijo que pidiéramos, y yo, qué pena, pero bueno, vamos. Vecino, buenos días, ¿cómo está? ¿Sabe que mañana de lo que hemos estado hablando, Moisés, vamos a salir? Hemos hecho buena amistad, lo voy a extrañar, usted ha sido muy bueno. Otros egipcios han sido duros, pero usted conmigo ha sido bueno. ¿Y qué tal si me ayuda con algo, el viaje, los niños? Y obviamente, porque Dios entregó una gracia, ese vecino respondió generosamente. Ahora imagínese usted trayéndose la provisión a la casa y hablándole a la esposa. No, eso me duele. Me duele porque el Señor nos manda, pero con vecinos así, ¿quién se quiere ir? Ese sí es un prójimo. Eso provoca quererlo, amarlo. El Señor lo bendiga y lo guarde para siempre. Estoy exagerando, pero creo que no es muy diferente la respuesta que hubiese tenido los israelitas al ver la generosidad que tuvieron sus vecinos, que debían entenderse como prójimos. Entonces eran los que estaban bastante cercanos a ellos y que de paso fueron los que le dieron la provisión a esa primera generación que salió de Egipto para constituirse en lo que después se conoció como la nación de Israel. ¿Qué debemos entender o qué deja el Señor registrado con este precedente? Que el prójimo entonces incluía a aquellas personas que no fueran de esa nacionalidad, pero que ellos decían, no te vengarás, no los aborrecerás, razonarás con tu prójimo, lo amarás como a ti mismo. No solamente el Señor a través de este precedente les enseñaba eso, sino que miren lo que decía la misma ley directamente. Levítico 19 una vez más. Levítico capítulo 19, versículo 33. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, aborrécelo. ¿Qué le dice? No le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. ¿Y qué, hermanos? Lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Vean entonces, si se puede decir, la nobleza, lo por encima que tenía la belleza de la ley de Dios, instruyendo a un pueblo que, según la promesa, como leímos al principio, los estaba sacando. Eran un grupo, hermanos, de esclavos. Pero la visión o lo que Dios le da a Moisés es precisamente que los va a sacar, la emancipación, introducirlos a la tierra de Canaán, y la promesa a Abraham consistía en hacer una nación grande que abarcaría y bendeciría el resto de la tierra. Ahora, esto es como un anticipo profético diciéndole,
ahorita ustedes son esclavos en una nación extranjera, pero lo que viene para ustedes es que ustedes serán aquella nación y los extranjeros vendrán a vivir acá. Ahora, ¿qué pasa naturalmente en los hombres cuando uno se siente perseguido, golpeado, torturado por su ofensor y cuando se nos da en la providencia la oportunidad ahora de ser uno el jefe? Como decimos, en la bajadita te quería agarrar. Y cuando tengas a un extranjero, y en pocas palabras, como yo sé cómo es el corazón humano presto para vengarse, no te vas a comportar como surge en tu corazón, lo amarás. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermosa es la ley del Señor, hermano. Por aquí entonces, permítame hacer este comentario. Vaya anulando ese pensamiento de que era muy agresivo acá y que era mejor allá. Le estaba enseñando el amor hacia sus enemigos, inclusive en la ley. Pero yo sé que a veces necesitamos mayores y mejores directrices para ver la enseñanza más clara. Les tengo otro texto que le enseña más claro lo que estamos diciendo. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué, hermanos? Vuelve a llevárselo. Ve nuevamente, hermanos, y discúlpenme, es que no puedo avanzar, la hermosura de la ley del Señor. ¿Qué impacto puede tener para alguien saber que ahí está el animal de carga, ya importante para el sostenimiento de la vida en una sociedad meramente por la agricultura? Y él te dice, si le ves el animal extraviado o que se cayó, el de tu enemigo, agárralo y se lo llevas. Dios mío, yo me imagino el impacto que debe ser que uno esté en su casa, mire por la ventana que viene el animal que se le perdió importante y que el que lo trae es la persona que yo le he hecho mal. La nobleza, la belleza, lo grande, lo hermoso que era la ley del Señor, enseñando a un pueblo que venía de ser explotado y bien oprimido a no utilizar ese rencor. 400 años son 400 años, hermano. Nosotros todavía hablamos de que los españoles son españoles conquistadores y apenas van 200 que nos liberamos, y mucho menos de lo que ellos estuvieron robándose, el oro de las Indias y todo eso. Pero aquí está la ley del Señor, instruyendo a un pueblo que por el plan del Señor se convertiría entonces de ser esclavo en muchos años a ser una potencia extranjera, y decirle, ustedes no se comportarán igual. Ustedes mostrarán el amor del Creador y de esa manera reflejarán el carácter santo del Dios que los ha redimido de esa esclavitud. O sea, hermanos, pero hay otros textos, le he dicho de la ley, pero mire lo que continúa diciendo el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18 dicen lo siguiente: cuando cayere tu enemigo, ¿qué, hermanos? No te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón.
no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Qué enseñaba la palabra de Dios a aquellos que pertenecían al pueblo de Dios? Cuando cayere tu enemigo, porque a veces lo verás caer, no te alegres de eso. Cuando le va mal a alguien que te ha hecho mal a ti, no te alegres, no lo celebres. A Jehová le desagrada eso. Proverbios capítulo 25, versículo 21, dice la Biblia: si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Hermanos, y hay muchos más, pero por tiempo debemos avanzar. La enseñanza de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo se debe tratar a un enemigo personal. Se da cuenta entonces que cuando el Señor Jesucristo dijo: mas yo os digo, amarás a tu prójimo, no estaba enseñando nada nuevo. No estaba enseñando nada nuevo. Estaba simplemente aplicando la palabra de su Padre, que ellos estaban ignorando. Les estaba ¿qué? Enseñando la ley de Dios. Pero ¿qué hacemos entonces con aquellos pasajes que dicen que Dios mandó a exterminar naciones completas? Y aquí vamos para eso. ¿Cómo compaginamos estas instrucciones en la ley de Dios con ese exterminio que a veces se llamó para algunas naciones? Lo primero, hermano, en 2 ocasiones mandó el Señor a exterminar las poblaciones. Uno fue a los de Canaán. Es cierto que Canaán, siendo un territorio pequeño, estaba formado por varias ciudades-estados. Y Él les dice, en Deuteronomio capítulo 20 y más adelante, cuando llegues a Canaán, que es la tierra donde yo te voy a introducir, los vas a exterminar a todos. Usted tiene que entonces ver las nacionalidades de aquellas ciudades-estados confederados que representaban la tierra de Canaán en aquel momento. Esa es una ocasión. La otra ocasión donde se le mandó exterminar a toda la nación fue a los moabitas, a los de Moab. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, las personas, cuando hablan acerca del exterminio en el Antiguo Testamento de hombres, de mujeres, se imaginan esto: que en Canaán, por ejemplo, eran una serie de campesinos que se reunieron como sociedad, vivían en una pradera inocente, y entonces ellos educaban y criaban a sus hijos en su cultura, pero con ningún tipo de maldad interna, y ellos estaban desarrollando. Entonces apareció Israel con esa actitud imperialista, conquistadora y sin misericordia, animalesca, brutal, y exterminó a ese pobre conglomerado de campesinos, agricultores que vivían en una etapa idílica del hombre. No era así. No tenemos el tiempo, pero por ejemplo, Levítico 18, después de leerlo completo, es probablemente, como algunos dicen, el capítulo más crudo y desagradable de todo el Pentateuco. En Levítico 18 completo se narran las abominaciones y pecados que Dios les prohibía a Israel involucrarse una vez que entrara a Canaán. Todo el capítulo narra desde incestos, adulterios, bestialismo. Era una total degradación moral asquerosa. Había también el sacrificio de sus propios hijos a los dioses Moloch y Astarot o Astartet, como se le dice en otras traducciones.
Eran personas que mataban a sus hijos para dárselos en ofrenda a las deidades que ellos temían. Eran personas con madres teniendo intimidad con sus hijos, teniendo intimidad con los animales, como forma de honrar a Baal, el Señor, para que le diera cosechas. Y entonces en el libro de Levítico capítulo 18 el Señor les narra una por una estas abominaciones y les dice: no te involucrarás en eso como esas naciones, porque por esas abominaciones yo las extermino. Permítame hacerle un comentario moderno. Fue entonces el juicio de Dios sobre el pecado terrible sobre estas naciones que habían dado la espalda completamente a Dios. Ojo, el comentario moderno: lo que fue bueno para el pavo, también fue bueno para la pava. ¿Qué quiero decir? Que Dios les dijo: si tú te involucras en esas abominaciones, yo te voy a raer de la tierra también. En la historia de Israel se involucraron en esas abominaciones. En la historia de Israel, Dios mandó a los asirios y mandó a los babilónicos y destruyeron a Israel. Entonces, lo que vemos es el juicio de Dios ejecutado sobre los seres que se involucraron en aberraciones que totalmente corrompieron y denigraron la dignidad humana. Eso por un lado. Segundo, le voy a pedir a los niños a los padres que mantengan a sus hijos sentados, por favor. Segundo punto. El primer advertencia de Dios para exterminar, por ejemplo, a los cananeos, lo hizo entre Génesis capítulo 16 y 19, donde llamando a Abraham y estableciendo su pacto y diciéndole lo que va a hacer, dice: voy a exterminar a esas naciones. Esa fue la primera advertencia. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde la advertencia de Dios hasta la ejecución del juicio? Aproximadamente 450 años. De la paciencia de Dios antes de ejecutar un juicio de exterminio sobre personas que habían cometido estas abominaciones. Pero le tengo algo más. Cuando Israel llega a las fronteras de Canaán, la Biblia nos narra una primera ciudad cananita que ellos invaden. ¿Cuál es? Jericó. Ustedes recordarán que Moisés envía a unos espías y los recibe una mujer que identifican con nombre: Rahab la ramera, por cierto. Es decir, era una mujer también involucrada religiosamente en todas las abominaciones. De la primera amenaza, hace unos más de 400 años, todo lo que sucedió inclusive desde la salida de Egipto, dice Rahab a los espías: el corazón de este pueblo sabe lo que Dios ha hecho con ustedes y temen, pero no se arrepintió. Rahab sí se arrepintió. ¿Y qué sucedió con la cananita que será merecedora de la exterminación en el juicio de la ira de Dios? Fue perdonada. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Santo y justo, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
pero que se deleita en misericordia. Y esa mujer, como todos los cananeos oyeron las obras de Dios, se arrepintió. ¿Y qué le dio Dios? Misericordia. ¿Por qué? No quiero yo la muerte del impío, dice Jehová de los ejércitos, sino que el impío se arrepienta y deje su pecado. Todos los cananeos oyeron, temieron, pero no se arrepintieron. El juicio vino sobre él. Pero una sí se arrepintió. Y el mismo Dios que pronunció las mismas palabras muchos siglos después, el que a mí viene, no le echó fuera. La segunda nación, la narración va a ser más corta. ¿Les dije cuál era? Moab. Pero bendito sea Dios, hermano. ¿Qué libro está después de Josué? De Jueces. José, Jueces. Ruth. ¿Quién es Ruth? Una moabita. ¿Qué dijo? Tu Dios será mi Dios. Y ella es la abuela de David. No solamente tuvo misericordia, está en las genealogías de quizás el personaje más importante de este pueblo en el Antiguo Testamento. He ahí, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento, misericordioso y bondadoso. Mas nunca se deje decir, yo quiero, me gusta más el del Nuevo que el del Antiguo. Es el mismo Dios. De hecho, le acabo de explicar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que el mismo Dios que ejecutó su juicio sobre naciones que merecían por sus abominaciones, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que estableció que a través de uno el hombre podía recibir la justificación y el perdón de sus pecados. Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y manda a todos ahora que se arrepientan. Y si no se arrepientan, llevarán entonces la ira de Dios sobre sus cabezas. El Evangelio. El Evangelio. No es un Dios diferente, es el mismo Dios, justo, santo y majestuoso, pero que da misericordia al que viene y se arrepiente. Y si sigues en tu corazón endurecido, tú vas a llevar la ira de Dios, como la llevó los cananitas, los moabitas y todo aquel que se ha negado a creer y a someterse al señorío del unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El tiempo se me ha ido y debemos entonces terminar el bosquejo. El Señor entonces queda claro que no enseñó ninguna ley nueva, no amplió una cosa que ellos no sabían, o mejor dicho, que Dios no había enseñado en su ley, que está poniendo en alta la hermosa y palabra, el mandamiento santo, justo y bueno de Dios, y que le dijo a los entonces, el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La Biblia hace una diferencia entonces entre los enemigos personales y cómo debe ser el trato, lo acabamos de ver en la ley del Señor,
Y entonces en los enemigos de Dios, no lo vamos a buscar, pero usted puede buscarlo luego. El pastor David lo explicó en un miércoles de oración, el Salmo 137, versículos 19 al 22, David evoca el juicio de Dios sobre aquellos que son los enemigos de Dios, no los de él, sino los de Dios. Pero el mismo David, en 2 Samuel capítulo 16, versículo 5, cuando Siba, el siervo de Saúl, se estaba burlando de él y maldiciéndolo porque su hijo lo estaba traicionando y le quitó el reino, entonces los siervos de David, le quitamos la cabeza a ese perro muerto. Y él dijo, no, déjalo, porque le estaba maldiciendo a él personalmente. Jehová se lo ha mandado. El trato que se le debe dar a los enemigos personales es diferente a las oraciones imprecatorias que se hacen en la Biblia por aquellos que promueven la enemistad contra Dios. ¿Qué hacemos con los enemigos personales? Dice el Señor Jesucristo, lo mismo que enseña la ley: orad por los que os ultrajan, amad a los que os aborrecen. No está diciendo enamórense de sus enemigos, porque ¿qué entonces es el acto de amar según la ley de Dios? Que si yo me encontraba el buey perdido del enemigo, no fuera y le llevara café y me abrazara con él, pero el acto solamente de tragarme mi orgullo y agarrar a aquel buey y llevárselo otra vez a su casa, que él obviamente siguiera pensando lo que él fuera a pensar, que me siguiera haciendo daño como me lo venía haciendo daño, pero en ese acto de devolver bien por mal, entonces ellos cumplían la ley de Dios, amar a su enemigo. El punto unido con el anterior que predicamos el domingo pasado, es entonces no devuelva mal por mal, devuelve bien y ora por ellos. No te alegres de su calamidad, ora para que entonces se puedan recibir la bendición de Dios, que es más allá de alegrarse que si están enfermos que sean saludables, que si están pobres que se hagan ricos. Se trata del mayor de las bendiciones, orar para que esas personas conozcan al único y verdadero Dios. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo hace? Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Que aunque el agricultor no le dé gloria ni reconozca que la lluvia que le viene es porque Dios se la está dando para que la tierra dé fruto y entonces él pueda generar su riqueza, y aunque este hombre sea ateo y no reconozca la bondad de Dios sobre su vida, Dios aún así le deja salir el sol y Dios aún así le da la lluvia. Nos dice a nosotros: sean ustedes iguales, no den mal por mal, sino bien por mal. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es bien obvio la conclusión del Señor. El creyente, por ser un ciudadano del reino de Dios, por haber sido un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo, fue una regeneración, una nueva creación. ¿Ya entiende lo que estamos hablando? Entonces se comporta de manera diferente, porque los hombres impíos aman a quien ellos los aman. Los hombres impíos le hacen bien cuando ellos saben que van a tener un beneficio, pero el creyente, su carácter entonces se pone a prueba cuando ellos responden de manera diferente, porque ellos son como su Padre que está en los cielos. La conclusión: seamos como nuestro Padre. El Señor les dijo a unos hombres: no, que ustedes quieren hacer los deseos de vuestro Padre, porque eran hijos del diablo. Entonces usted, hermano, al final, con toda la dificultad que hemos reconocido que en la vida cristiana se tiene para responder al enemigo, para responder en la circunstancia difícil,
que uno lucha realmente contra lo que dice la carne, pero con lo que nos enseña el Espíritu de Dios, esa es una lucha verdadera, pero al final se sobrepondrá lo que Dios dice. Y eso es la señal de que hay vida verdadera. Si usted no se repone a todas las provocaciones que en nuestra vida suceden, y usted puede decir que siempre actúa como actúa un mundano, quiero decirle, querido amigo, no importa el tiempo que tenga viniendo a la iglesia, ni que usted diga que es cristiano, su carácter revela quién es usted. Usted no es hijo de Dios. No es por lo que decimos. Creo que es bastante claro lo que enseña el Señor. Es como refleja nuestro comportamiento, que es lo que decimos, que es lo que hacemos. En la circunstancia difícil se revela el verdadero carácter. Como el oro es probado en el fuego para que salgan las impurezas, para que se revele verdaderamente la pureza de ese oro, la verdad de ese mineral, de ese metal. Así entonces el corazón del hombre lo prueba Jehová y lo mete por circunstancia, no porque Dios no lo sepa, sino para hacértelo saber. No hay señal de vida en ti. Que el Señor nos ayude entonces en todo lo que nos ha estado diciendo. Si tú puedes llegar a la conclusión de que no eres hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti, así como lo hemos estado diciendo, o lo viene diciendo Él desde el Antiguo Testamento. Pero como a Rahab, como a Moab, como a todo aquel que viene a Él le promete, no le va a echar fuera.